Es un día gris y lluvioso cuando los aliados invaden Estrasburgo el 23 de noviembre de 1944. Un triste final para un gran y prestigioso proyecto nacional socialista, la Universidad del Reich en Estrasburgo. Estrasburgo, como la Universidad Alemana del Reich, debía atraer a la élite europea germanófila. En medio de la guerra, se reúne en Estrasburgo a la punta de lanza de la ciencia alemana. Su misión, llevar el pensamiento germánico a Occidente. Al mismo tiempo, aquí se cometen delitos. Profesores de la Facultad de Medicina realizan experimentos con seres humanos para lo que se denomina fines de investigación. Aquí se dice que debían obedecer órdenes, pero eso no es cierto. Fueron los propios médicos los que solicitaron apoyo para sus experimentos. El responsable de lo que sucede en la Facultad de Medicina es el decano profesor Johannes Stein. Johannes Stein es mi abuelo. Domingo 23 de noviembre de 1941. El mismo día, exactamente 3 años antes de la invasión aliada, tiene lugar la apertura de la Universidad del Reich en Estrasburgo. Un destacamento de las Fuerzas Armadas hace su entrada triunfal en el patio reformado del edificio principal de la universidad. Se eliminan las banderas de regimiento de la época imperial y en su lugar se izan las de los nuevos gobernantes. Del antiguo cuerpo estudiantil de la época imperial hubo desfiles con uniformes de las asociaciones estudiantiles con banderas. Había asociaciones del ejército, así que era un evento en el verdadero sentido de la palabra. Creo que hubo 800 invitados. Todos asistieron a esta apertura de gran significado político. El líder de la zona, Robert Wagner, el comisionado del municipio, Robert Ernst, y muchos dignatarios de Berlín. El ministro de Educación del Reich expresó en su discurso la firme convicción de que esta universidad, en la división fronteriza entre dos países, contribuirá a la liberación y unificación de Europa. A la izquierda, junto a la tribuna, están sentados en fila los decanos. En total son 71 los profesores que le darían rostro nacional socialista germánico a la Universidad Alemana del Reich en suelo francés. La Universidad del Reich duraría 1000 años. Tenía el objetivo, incluso, de superar la Sorbona parisina. Para la solemne inauguración, en medio de la guerra, el rector de la universidad, Carl Schmitt, se muestra combativo. Es precisamente aquí, desde Estrasburgo, donde es necesario superar lo que a menudo ha invadido y extranjerizado el pensamiento y los sentimientos alemanes. También queremos convencer a Occidente a través de nuestra fuerza intelectual, y si es posible, ganarlo para Europa. Nuestra lucha intelectual se mueve en la misma dirección en la que hoy se mueve la lucha de armas. En la ceremonia de apertura también está presente August Herth, quien estará a cargo de anatomía en la Facultad de Medicina. Ese día conoce a Wolfram Sievers. Sievers es el gerente de la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, un organismo de la SS, cofundada por Heinrich Himmler. Su misión es fundamentar científicamente la ideología racial nazi. Sievers ya ha oído hablar de las investigaciones de Herth y el día de la apertura acuerdan su cooperación criminal. Quieren hablar sin falta el uno con el otro. No es una reunión amistosa, sino que se trata de proyectos de investigación y un primer contacto. Es decir, por intereses comunes, muy prácticos. Solo 3 meses después, el 9 de febrero de 1942, August Herth presenta una propuesta de investigación concreta al director general Sievers. Se dispone de extensas colecciones de cráneos, prácticamente de todas las razas y pueblos. Pero de los judíos hay tan pocos que su estudio no permite resultados confiables. La guerra en el este nos ofrece ahora la solución a esta carencia.
Así es como desde el principio, el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Estrasburgo se convierte en un centro para experimentos inhumanos, que son planificados y llevados a cabo aquí, en el marco de una universidad. En la ceremonia de apertura, Johannes Stein, mi abuelo, está sentado en la primera fila. Como decano, será responsable de todo lo que suceda en la Facultad de Medicina. ¿Cuál fue su reacción ante los planes de Herth? Incluso en las fotos particulares, siempre se hace fotografiar en uniforme. Aunque más tarde siempre se cuente en la familia que solo fue un simpatizante, demasiado soñador y talentoso para hacer una política dura. Su hija Karin es mi madre. Ella sospecha que esa no puede ser toda la verdad. Creo que nosotros, que éramos dos pequeños, por así decirlo, somos los niños del periodo nazi. Porque en ese entonces, por supuesto, que era costumbre no tener 3 hijos, sino 5. Amaba mucho a mi padre porque era muy disparatado. Siempre tenía ideas. Siempre era entretenido estar con él. Y yo realmente lo disfrutaba. Alsacia, antiguo territorio alemán. Eso ya lo muestra el nombre de sus ciudades. Alsacia, con el Rin como frontera, ha sido disputada durante más de 3 siglos entre Alemania y Francia. Tan solo entre 1871 y 1945, el territorio fue cedido o anexionado 4 veces entre ambos países. Para los alemanes, Estrasburgo es el lugar de ensueño. La exitosa campaña en Francia infunde en toda Alemania fervor nacional y satisfacción. El 20 de junio de 1940, Estrasburgo es ocupada por los alemanes. Hitler visita personalmente la ciudad y la catedral. Para los alemanes es un símbolo de la cultura y de la historia alemanas. Los nacionalsocialistas vuelven a tomar posesión de la ciudad. La Place Kleber, la plaza central de Estrasburgo, se convierte en Karl-Ruhe-Platz, un triunfo militar al que la élite intelectual sigue con gusto. Los alemanes estaban de vuelta, y Estrasburgo también era muy lucrativa, no solo en un sentido monetario, sino que también era un lugar deseado para los profesores alemanes. Antes de su llamado a Estrasburgo, mi abuelo Johannes Stein vive en Heidelberg. Allí hace carrera en la Facultad de Medicina. Después de 1933, la universidad es reorganizada. Todos los profesores judíos son despedidos. Johannes Stein colabora activamente. Johannes Stein era un ejemplo de un académico que después de 33 años y durante 1933 aceleró su carrera. Recién después de 1933 recibió una cátedra en pleno derecho en la Universidad de Heidelberg. En Heidelberg estaba comprometido en la política universitaria como canciller, como vicerrector. Ya el 1 de mayo de 1933, mi abuelo se une a las SS, lo que aceleró su ascenso profesional. En un dictamen del partido se afirma que Stein era extremadamente capaz y dotado y que se contaba entre los principales profesores nacionalsocialistas. Ya desde el verano de 1940, Stein viaja constantemente a Estrasburgo. Allí se encuentra con el futuro rector Carl Schmitt y Ernst Heinrich, quien más tarde sería el decano de la Facultad de Filosofía. Los 3 ocupan las cátedras, según el espíritu de un concepto étnico nacional socialista. La ciencia debe prestarle su servicio al pueblo, es decir, al pueblo alemán, y también debe mantenerse inspirada, por así decirlo, en la vida de la nación. La universidad no es, por lo tanto, una investigación sin sentido, sino que está vinculada a la sangre y el suelo. El equipo de 3 llega al mejor hotel, el Rothenhaus, en Karl-Ruhe-Platz. Se invita a posibles candidatos para las conversaciones.
Pasan las noches en el restaurante Valentín. El abogado Ernst Rudolf Huber también viene a Estrasburgo y es invitado al restaurante Valentín para las conversaciones iniciales. Él recuerda: los platos en ese momento eran de una opulencia inimaginable para nosotros. El estofado alsaciano blanco de Dopf, un maravilloso Borgoña, un excelente champán y entre medio el fuerte Armagnac. Huber es considerado uno de los principales juristas del Tercer Reich. Con su importante obra Constitución, proporciona la justificación jurídica de la dictadura nacionalsocialista. La presentación de Huber se caracterizaba, era típico de él. Tan solo en eso hay una enorme colección de material. Él fue en muchos aspectos un perfeccionista porque consideraba todo, incluso regulaciones que se referían a la exclusión de los judíos. La disposición establece también que quien quiera ser considerado ciudadano debe ser de sangre alemana o relacionado, de modo que un judío no puede ser ciudadano del Reich. Ernst Rudolf Huber es considerado un científico de peso y se convierte en el asesor competente para el establecimiento de la Facultad de Derecho. En este juego hay tantos jugadores, protagonistas diferentes, que en parte no conocían nada el uno del otro y en parte compitieron. En realidad, hay un gran consenso entre todos en que la facultad debe tener un rostro muy específico, y se valorizan 3 condiciones. Debían ser profesores que pudiesen encajar en una comunidad, tener aptitud profesional, y debían ser confiables políticamente. Esto se respetó salvo algunas excepciones. Finalmente, todos los puestos están ocupados. La universidad comienza a funcionar en el semestre del invierno de 1941-42. El catálogo de cursos está marcado por la ideología nacionalsocialista: leyendas heroicas alemanas, eugenesia y sanidad militar. Johannes Stein, quien es el único que siempre imparte sus clases de uniforme, dirige la facultad más grande. La mitad de los estudiantes estudia medicina. En la guerra se necesitan médicos de campo. Si consideramos el presupuesto, la financiación es prácticamente la mitad de la cantidad total que se maneja. Así que la Facultad de Medicina es probablemente la más importante de las facultades. La facultad es equipada con la última tecnología. Se solicita un microscopio electrónico para fines de investigación biomédica, uno de los únicos 2 en toda Alemania. En esto también se quiere mostrar que se es superior a Francia. Un total de 28 profesores trabajan en esta facultad. Todos los profesores eran tanto celebridades en su campo como hombres comprometidos con el partido, con las SS o con las SA. Ese no era el caso en otras universidades alemanas en ese momento. El jefe de anatomía, August Herth, también es miembro de las SS desde 1933 y además un investigador de renombre. Ya antes de su tiempo en Estrasburgo, lleva a cabo experimentos en animales con el gas tóxico mostaza. Su denominada investigación científica de carácter militar es apoyada por la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Y pronto Herth obtiene el permiso oficial de Berlín para llevar a cabo experimentos en humanos. Natzweiler-Struthof, a solo 55 kilómetros al suroeste de Estrasburgo, en Cordillera de los Vosgos. A 700 metros de altura se encuentra el único campo de concentración en territorio francés. El campo de concentración de Natzweiler fue construido precisamente aquí porque un ingeniero de las SS encontró una veta de granito y se dijo que sería una buena idea si se lo pudiera explotar para las construcciones de Hitler en Nuremberg. Los detenidos aquí tienen que realizar trabajos forzados en un clima hostil. La mayoría son presos políticos, comunistas y enemigos del Reich, de Alemania y de los países ocupados. Los demás son principalmente homosexuales y gitanos. August Herth
viene aquí regularmente, ya que aquí encuentra a las personas a las que usará para sus experimentos con el gas mostaza. El 12 de noviembre de 1942, comienza con sus experimentos. Tomó alrededor de 15 prisioneros, les aplicó gotas de gas mostaza debajo de los brazos y día tras día observaba su reacción después de darles un antídoto. En los 3 meses de los experimentos hubo 3 muertos, 3 alemanes. Al mismo tiempo, extendió su colección de anatomía judía. Para su colección de esqueletos, Hert necesita prisioneros judíos vivos. Sin embargo, en Natzweiler no los hay. Ya el 2 de noviembre de 1942, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana solicita en Berlín para Hert prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Serían llevados a Natzweiler, escribe el administrador Wolfram Sievers. ¿Estuvo mi abuelo alguna vez en el campo de concentración? ¿Sabía qué hacía Hert allí? Desde junio de 1941, la familia Stein vive al noreste de la ciudad, en la calle Schiller 7. La casa era muy bonita. Era una casa antigua. Un gran vestíbulo. Allí había una silla. Y siempre estaba sobre ella la gorra de oficial de mi padre cuando él estaba ahí. Lo recuerdo muy bien. Mi padre nos sentaba sobre el piano, a la derecha y a la izquierda, e inventaba cuentos mientras tocaba. Es decir, mi infancia fue sencillamente hermosa con mi padre. Y es por eso que no entiendo que él haya sido nazi. Es decir, lo que he leído. Pensaba que no podía ser posible. La vida de los alemanes en Estrasburgo ocupada es cómoda. En el bonito distrito universitario, los profesores ocupan grandes casas vacías. Ernst Rudolf Huber y su familia también se instalan en una magnífica mansión. A nadie le preocupaba quién residía antes en la vivienda. Eso no importaba. Ahora uno era quien vivía en estas casas y apartamentos. Regularmente se realizan grandes desfiles en las grandes plazas y calles de la ciudad. Los alemanes quieren demostrarle a la población, Alsacia ahora es nuestra. Para los alsacianos la situación es ambigua. No todos están contra los alemanes. Una grieta atraviesa las familias, que se dividen en pro y anti-alemanes. Muchos se alistan voluntariamente a las SS y el ejército. En la escuela solo se enseña alemán. En la Universidad del Reich, el número de estudiantes alsacianos aumenta casi un 40%. Y al igual que los estudiantes alemanes del Reich, también tienen que proporcionar el certificado ario. La ocupación se convierte para muchos en algo cotidiano. El punto decisivo es en el otoño de 1942, el reclutamiento obligatorio de adolescentes varones alsacianos en el ejército, anunciado en agosto y llamados a las filas durante ese año. Y este reclutamiento obligatorio es el comienzo del distanciamiento en Alsacia de la Universidad del Reich. Jóvenes estudiantes alsacianos deciden oponerse a este reclutamiento obligatorio. Se unen para formar un grupo de resistencia, el Front de la Jeunesse Alsace. Su líder es el estudiante de literatura Alphonse Adam. Era apuesto. La hermana de Adam, Pelagie Simon, tiene hoy 89 años. Junto con Mireille Hinker, cuyo marido también luchó en la resistencia, Pelagie contempla las viejas fotos. Aún recuerda bien cómo su hermano Alphonse fue advertido por la Gestapo antes de ser detenido. Estaba en casa cuando llegaron 2 hombres, 2 jóvenes, y ellos preguntaron, ¿se encuentra su hermano? Oiga, dígale a su hermano que tiene que desaparecer. De lo contrario, pronto será arrestado.
El grupo de la resistencia, para no despertar sospechas, organiza caminatas con varios jóvenes en la cordillera de los Vosgos para hacer pasar a los desertores alsacianos a través de la frontera verde de la cordillera de los Vosgos al interior de Francia. Todos aquellos que quieran unirse al grupo de resistencia católico deben prestar un juramento ante la bandera francesa y ante la cruz de que seguirán las reglas de la red. Por la noche, los miembros del grupo una y otra vez distribuyen volantes en los que llaman a los alsacianos a una resistencia abierta. Por lo tanto, que ningún alsaciano íntegro vaya a la revisión médica, que rehúse cualquier firma. El jefe de la administración civil, el líder de zona Robert Wagner, está furioso. Esto incita al grupo a emprender nuevas acciones. Sin embargo, cuando son denunciados por un miembro, la situación se torna peligrosa. En septiembre de 1942, un joven científico de Berlín se muda a Estrasburgo, Carl Friedrich von Weizsäcker. Este físico teórico de 30 años tuvo una larga espera hasta su nombramiento como profesor, porque no es miembro del Partido Nacional Socialista. Para Weizsäcker fue la primera cátedra. Fue un paso en su carrera. Hasta entonces estuvo en los institutos Kaiser Wilhelm. Fue un miembro muy importante del Instituto del Uranio, es decir, en el experimento con energía nuclear. También la investigación de armas nucleares. Él mismo también creó una patente para la fabricación de bombas de plutonio. Especialmente para el proyecto de investigación de Weizsäcker, se ordena y aprueba uno de los 2 aceleradores de neutrones disponibles en Alemania. Se construye especialmente un edificio en los amplios terrenos de la Facultad de Medicina. El acelerador de neutrones debe ser empleado en todas las disciplinas, tanto por los físicos como por los científicos biomédicos. Sin embargo, hay inconvenientes desde el principio, especialmente con la provisión de energía. Los resultados de la investigación del acelerador de neutrones de Estrasburgo son prácticamente nulos, porque el aparato llegó tarde en el curso de la guerra, es decir, demasiado tarde. En el tiempo que el aparato funcionó se pudo producir algo de fósforo radioactivo, pero se puede decir que tal vez solo trabajó algunas cientos de horas, prácticamente nada. Muchos de los aparatos de última generación de la Universidad del Reich solo se utilizan brevemente o no se usan en absoluto. Cuando Estrasburgo es liberada en 1944, los estadounidenses buscan principalmente resultados de la investigación atómica. Sin embargo, no encuentran nada. En Estrasburgo, Weizsäcker se aparta en gran parte de la investigación nuclear y se dedica más bien a los temas filosóficos. Al igual que sus colegas, Weizsäcker se instala en una mansión al noreste de la ciudad, en la calle Karl Bernhard 7, junto con su esposa Gundalina y sus 3 hijos. Recuerdo bien que teníamos una casa grande y un gran jardín, y aún veo los pollos que caminaban por el costado. Recuerdo que básicamente tuvimos una infancia feliz, un tiempo feliz allí de niños. En la casa vecina de los Weizsäcker, en el número 9, vive el anatomista August Herth con su familia. Un vecindario difícil. Esto es lo que su madre, Gundalina von Weizsäcker, siempre le contó a su hija Elisabeth. Y una vez vino el profesor Herth de visita, y cuando se habló sobre los alemanes, el profesor Herth dijo: «Oh, nosotros los alemanes no podemos matar ni a una mosca». Con lo que mi madre estalló y dijo: «Pero profesor Herth, usted sabe muy bien lo que está sucediendo en los campos de prisioneros rusos». A lo que respondió: «Ajá. Usted también es una de las que escucha la BBC». Y eso estaba estrictamente prohibido. Y entonces mi madre siempre nos contaba que durante varias semanas ella temió que la Gestapo un día estuviese ante la puerta y la llevara. A pesar de las diferencias, las familias de los profesores se visitan entre sí, se envían invitaciones. La conciencia de formar una élite nacional socialista crea un sentido de pertenencia. Mi familia también tuvo relaciones amistosas con Herth. Después nos enteramos lo malvado que era Herth.
Una vez celebramos la Pascua en su casa y fue muy lindo. Pero no me agradaba cómo se veía. Él no era mi tipo. Pero lo pasamos muy bien con él en la celebración de la Pascua. Teníamos que trepar árboles y buscar huevos. En el campo de concentración de Natzweiler, por otro lado, las condiciones son catastróficas. Maltrato, hambre y enfermedades caracterizan el día a día de los detenidos. Sin que esto les impresione en absoluto, los médicos de la Universidad del Reich persiguen sus objetivos de investigación. Además de Hert, otros 2 profesores reciben el permiso oficial de la Sociedad para la investigación y enseñanza sobre la herencia ancestral alemana para sus experimentos con humanos. El virólogo Eugen Hagen investiga un antídoto contra el tifus y la fiebre tifoidea. Los experimentos del médico Otto Bickenbach, quien prueba el gas tóxico fosgeno en los prisioneros, se vuelven cada vez más crueles. Otto Bickenbach, solo por motivos raciales, empleó a personas deportadas, todos los cuales fueron clasificados como gitanos. 16 gitanos habían sobrevivido a los experimentos de Hagen y una vez más, Bickenbach volvió a utilizar a 8 de los que habían sobrevivido a esos experimentos de tifus para nuevos experimentos como si fueran animales. Debajo de las barracas hay una cámara de gas. Esta fue preparada en 1943 para el proyecto de Hert de una colección de esqueletos judíos. Sin embargo, cuando fue terminada, Hert aún no está listo. August Hert tenía varios problemas. Le faltaba un elevador para los cuerpos y no tenía el material para disolver la grasa. Hubo toda una serie de problemas que causaron el retraso del proyecto. Por eso, el médico Otto Bickenbach es el primero en utilizar la cámara de gas para probar en prisioneros la vacuna contra el gas tóxico fosgeno. Después de que los prisioneros son vacunados con el antídoto urotropina, deben arrojar con fuerza ellos mismos las ampollas llenas de fosgeno al suelo de la cámara de gas. Durante 20 o 30 minutos deben inhalar el veneno que escapa. Posteriormente, en un grupo de prueba no se incluye la vacuna. Y 4 murieron durante o como resultado de estos experimentos. Uno de ellos tenía solo 17 años. Se llamaba Adalbert Einstein, un adolescente que fue detenido solo porque para los nazis él tenía el origen equivocado. Pelagie Simon, la hermana del luchador de la resistencia, Alphonse Adam, tiene 13 años en ese momento. Vive con su hermano en Schiltigheim, cerca de Estrasburgo. Aún duerme cuando la Gestapo en enero de 1943 toma por asalto la casa temprano en la mañana. Dijeron, fuera, fuera. Estaba en la cama, eran las 6 de la mañana. Entraron por la fuerza en mi habitación. Querían ver si alguien se escondía en el ropero. También registraron todas las otras habitaciones y yo temblaba todo el tiempo, por miedo en parte. Sin embargo, Alphonse fue advertido. Junto con 2 compañeros, intenta huir a través de la frontera con Suiza. El grupo no llegó a tiempo a ponerse a salvo. Fueron sacados del tren en Badische antes de la frontera suiza y este grupo fue procesado en Estrasburgo por el Tribunal Popular, por el propio Freisler. Lo hizo Freisler personalmente a principios de julio de 1943. Con estos estudiantes se quiere sentar un precedente. Freisler es conocido por su brutalidad como negociador. Pelagie Simon echa de menos a su hermano mayor. Su madre murió joven, su padre tiene una nueva familia y se ha ido. Para la más pequeña de las 3 hermanas, Alphonse sustituye a sus padres. Mientras él está en prisión, ella le escribe muchas cartas. Querido Alphonse, a menudo, cuando la nostalgia se apodera de mí, leo tus cariñosas líneas. Cómo me gustaría estar contigo, y tengo la firme confianza de que ya hemos sido tan abandonados que nuestra madre no nos olvidará y te traerá de vuelta a nosotros. Y el hermano responde:
Pelagie, sé valiente. Obedece a tu hermanita mayor. El proceso comienza el 6 de julio de 1943 en el Tribunal de Estrasburgo. Pelagie quiere estar presente. Sin embargo, es demasiado joven y es expulsada de la sala. Debe esperar afuera sola. ¿Qué decidirá el juez en cuanto a su hermano? Freisler vocifera y está enfurecido. Alphonse Adam repite una y otra vez: somos franceses. El joven Alphonse Adam no se dejó intimidar, lo que es realmente muy impresionante. Como un joven enfrenta a Freisler. El 15 de julio de 1943, Alphonse Adam es fusilado junto a otros 5 compañeros. Pelagie se entera de esto cuando por casualidad ve el anuncio en la ciudad. Estaba afuera cuando vi el anuncio y entonces vi que mi hermano había sido fusilado a la mañana con sus compañeros a las 6 de la mañana. Jóvenes estudiantes felices luchan por sus ideales y por la libertad. Por ello deben pagar con su vida. Lo interesante es que Estrasburgo, la Universidad del Reich de Estrasburgo, es también uno de los pocos ejemplos de resistencia política contra el Estado nazi. Esta es una acción de resistencia que injustamente apenas se ha valorado históricamente hasta hoy, incluso en Estrasburgo. La guerra se está endureciendo en el frente oriental. También se está acercando a Estrasburgo. La situación del suministro empeora. La vida ha dejado de ser confortable. En el periódico se dan consejos para ahorrar. Prácticamente el 40% de los profesores son llamados a las filas. Mi abuelo, Johannes Stein, también es asignado al frente oriental. En ese momento, August Herth es su sustituto en la Facultad de Medicina. Debido a que su investigación es crucial para la guerra, es considerado indispensable. Ya ha terminado con los preparativos para la colección de esqueletos judíos. Ahora deben seleccionarse en el campo de Auschwitz los reclusos apropiados. La condición: deben estar en buena forma física. El antropólogo Bruno Biger, miembro del grupo de investigación de la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, viaja en junio de 1943 al campo de concentración para realizar la selección personalmente. Sin lugar a dudas, Herth y Bruno Beger querían aprovechar la enorme oportunidad que se les ofrecía en Auschwitz, el acceso al denominado material humano. Eran judíos que provenían de toda Europa. En agosto de 1943, 86 prisioneros de Auschwitz llegan a Nassweiler. Otros 3 ya han muerto durante su transporte desde Polonia. Los sobrevivientes serían asesinados en Nassweiler. A partir del 11 de agosto, 29 mujeres y 57 hombres son envenenados con ácido prúsico en la cámara de gas. Aún tibios, los cuerpos son transportados en un camión al Departamento de Anatomía de la Universidad del Reich. Allí se guardan en el sótano. Herth ya no implementará su proyecto. Estrasburgo es la única universidad alemana en la que se han realizado experimentos humanos de este tipo. Aparte, todo lo que conocemos son experimentos llevados a cabo por los médicos de las SS en los campos de concentración. Pero en Estrasburgo son realmente profesores de cátedra los que realizan experimentos mortales con seres humanos. El Instituto Anatómico de Herth se encuentra muy cerca del departamento médico de mi abuelo. ¿Sabe lo que sucede en su facultad? ¿Sabe de los experimentos con humanos y de los asesinatos? Nuestra familia busca hasta el día de hoy una respuesta concluyente a esta pregunta. La campaña de asesinatos de Herth, es decir, el asesinato de 86 judíos que había solicitado en Auschwitz para crear aquí una colección de esqueletos, en mi opinión fue un asunto muy secreto que no era conocido en la universidad. Herth mismo no solo era profesor universitario, sino también miembro de la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana de las SS. Tenía su propio instituto de las SS,
en el que llevó a cabo estos asesinatos. Puede que mi abuelo no supiera nada de los judíos asesinados, pero seguramente sí estaba informado de otros crímenes. El 17 de marzo de 1943 se reúne en Estrasburgo el Departamento H, para lo que denominaban investigación científica con fines militares. En esta reunión, Herth y Bickenbach, entre otros, presentan los resultados de sus experimentos con humanos, en presencia de Wolfram Sievers y de mi abuelo, el profesor Stein. Otro documento también sugiere que mi propio abuelo estaba interesado en la investigación de la biología racial. En un escrito del 16 de julio de 1943, él personalmente aboga por lo que denominaban investigaciones raciales en prisioneros de guerra indios. A principios de junio de 1944, los aliados desembarcaban en Normandía. La situación en Estrasburgo se vuelve amenazadora. La guerra se acerca cada vez más. Muchos alumnos son reclutados. Los profesores ya intentan poner a sus familias a salvo. Entonces mis padres nos llevaron a los niños a Lindau, a casa de mi tía. Y mis padres se quedaron un poco más. Y creo que intentaron poner a salvo los muebles para evitar que fueran destruidos si bombardeaban nuestra casa. A las 3 de la tarde del 11 de agosto de 1944, comienzan los primeros bombardeos fuertes en la ciudad de Estrasburgo. Estábamos en el sótano y mis hermanos se quedaron arriba en las habitaciones, en la buhardilla. Entonces subí corriendo y les rogué que bajaran. La familia Stein salió ilesa de los bombardeos. Sin embargo, la casa de los Weizsäcker y la de su vecino Herth en la calle Karl Bernhardt son alcanzadas. La esposa y el hijo de August Herth mueren. Ya en septiembre llega el próximo ataque aéreo. Mi abuela Magdalena Stein huyó con los pequeños Eckhart y Karin a la Selva Negra. Frederick, de 19 años, se queda con su padre para ayudarlo con la casa. Sin embargo, probablemente el 22 de noviembre, un día antes de la liberación de Estrasburgo, también huye a través del Rin hacia Kiel. Mi abuelo se queda en la clínica. Hasta el final creyó en un final victorioso. El 23 de noviembre es detenido. Es el fin de la ocupación alemana y de la Universidad del Reich. Mi abuelo fue un simpatizante nazi, un narrador de cuentos. Eso es lo que se dijo durante mucho tiempo en mi familia. Que él fuese un médico nacional socialista y médico de razas, y que con toda probabilidad consintió los experimentos con humanos, para sus hijos son hechos difíciles de soportar hasta el día de hoy. Esto me derribó. Y mi vecino me consoló diciéndome, sencillamente, separa a tu padre y al Stein de los nazis. Porque mi padre no se volvió peor por esto, ¿verdad? Pero nunca creí que fuese capaz de esto. Pero eso se dice de muchos, también lo sé. Y es así. Historia terminada. Después de la guerra, los aliados encuentran en el sótano del Departamento de Anatomía los cuerpos de los 86 prisioneros judíos. Herth los ha diseccionado para cubrir las huellas de su crimen. Cuando los cuerpos llegaron al Departamento de Anatomía, un asistente de August Herth, el alsaciano llamado Henri Pierre, comprendió de inmediato que se trataba de un crimen. Escribió en secreto los números tatuados en los brazos de los deportados
Todos provenían de Auschwitz. Todos tenían un número, e ingresó estos números en el registro de cadáveres del Departamento de Anatomía. Los restos de los 86 asesinados son sepultados en el cementerio judío de Estrasburgo. Con los números de Henri Pierre, un historiador de Tübingen, logró determinar en 2004 las identidades de las víctimas. Así, al menos, recuperaron sus nombres. La Universidad del Reich emprendió la misión de llevar las ideas germanas a Occidente. Para esto fueron llevados a Estrasburgo los científicos de mayor peso del Reich alemán. No es que se puedan separar sencillamente. La sublime ciencia por un lado y el maligno nacionalsocialismo por el otro. Esto sería demasiado sencillo. Existe la combinación de ambos y creo que es importante verlo. No es que se pueda decir que los estúpidos son los nacionalsocialistas y los inteligentes se mantienen alejados. Ninguno de los profesores, después del miserable final de la Universidad del Reich, se enfrenta a su papel como punta de lanza intelectual del nacionalsocialismo. La mayoría se esfuerza por continuar su carrera científica en otros lugares.